Arrancamos entonces con Reino Animalia, en realidad vamos a continuar con Reino Animalia porque nosotros habíamos empezado ayer con este reino, habíamos visto como las características generales y habíamos visto un poco de la clasificación. Dentro del Reino Animalia hacíamos una primera subdivisión en subreinos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 3 subreinos dentro del Reino Animalia? ¿Cómo se llamaban esos 3 subreinos? Parasú, Mesasú y Eumatasú. Es decir, muy bien, Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa. Dentro del Parazoa, nosotros vimos un ejemplo. ¿A quién vimos dentro de Parazoa? Esponjas. Muy bien, al filum de los poríferos, a las esponjas. Después, dentro del Mesozoa, ustedes no ven, que son los mesozoarios, no ven ningún ejemplo, porque la mayoría son parásitos de invertebrados, y nos metíamos en el reino, o en el subreino, mejor dicho, Eumetazoa. Dentro de Eumetazoa, ¿cuál es la primera división que hacíamos? En animales, ¿cómo? Con simetría radial y bilateral. Perfecto. Animales con simetría radial, animales con simetría bilateral. ¿Qué significaba con simetría radial? Que tenía muchos ejes de simetría el animal. Y de hecho, dentro de los animales con simetría radial, ayer vimos el ejemplo de las hidras, donde dijimos que podían ser pólipos o medusas, pero que el animal yo podía establecer varios ejes de simetría. Y yo les conté que los animales con simetría radial se caracterizan porque son diblásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 2 capas en su embrión, un ectodermo y un endodermo. Entonces los animales que tenían simetría radial, es decir, estos, tienen 2 capas en el embrión, son diblásticos. Bueno, hoy tenemos que arrancar con toda esta parte de acá, es decir, con los que tienen simetría bilateral. Obviamente los animales con simetría bilateral son mucho más evolucionados que los animales con simetría radial, que son mucho más primitivos. Vamos a empezar entonces con el clado bilatería, que son los animales con simetría bilateral. ¿Qué significa que tengan simetría bilateral? Que yo puedo establecer, a partir de un eje longitudinal, puedo establecer que la mitad izquierda es una imagen especular de la mitad derecha. Entonces, eso hace que tenga un eje longitudinal de simetría. A diferencia de lo que pasaba con la radial, que yo tenía varios ejes de simetría. Ahora, dentro de este clado, yo tengo una excepción, que son los equinodermos. Porque los equinodermos, para el que no sabe, por ejemplo, dentro de los equinodermos tenemos a las estrellas de mar. Si uno mira una estrella, claramente no tiene una simetría bilateral. Y entonces, ¿por qué lo pongo dentro del clado bilatería? Porque en su estado embrionario tienen simetría bilateral. Entonces, por esa razón, lo consideramos dentro del clado bilatería, por más que el adulto, que es la estrella de mar, tenga una simetría radial. Pero además, yo en los animales que pertenecen al clado bilatería, puedo establecer distintas regiones. Por ejemplo, puedo hacer un corte transversal en el animal, ¿sí? Y determinar una región anterior o cefálica y una región posterior o caudal. Caudal viene de cola. Entonces, como si yo me partiera la mitad y tengo la región anterior y la región posterior o caudal. Esto tiene la característica de que independientemente de la posición a donde yo ponga el animal, si está acostado, está de pie, esto se repite. Es decir, la región de la cabeza es lo que se llama región anterior cefálica y la parte de atrás es lo que se llama posterior o caudal. A su vez, también puedo hacer un corte en el animal de esta manera y encontrar una parte dorsal y una parte ventral. En nosotros, si yo me parto así, ya lo van a ver cuando veamos los tipos de plano, si yo me parto así, hacia adelante tengo la parte ventral, de vientre, y hacia atrás tengo la parte dorsal, que vendría a ser donde está la columna. Entonces, estas regiones se mantienen
independientemente de si el animal está acostado o está de pie. ¿Qué otra característica encontramos dentro del clado bilatería? Como les dije yo, en los animales que son con simetría radial, son animales diblásticos, es decir, tienen un ectodermo y un endodermo. Y esto que tienen en el medio es lo que llamamos la cavidad digestiva. Ya vamos a ver en una imagen. Los animales que pertenecen al clado bilatería, que tienen simetría bilateral, tienen 3 capas en el embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y obviamente tienen también la cavidad digestiva. Entonces, estos son triblásticos porque tienen 3 capas en el embrión. Ahora, ¿qué otra característica encuentran? Lo que se llama la cefalización. ¿Qué significa la cefalización? Que estos animales, en su parte anterior, por eso explicamos primero lo que era la parte anterior, tienen acumulación de células nerviosas, sensoriales y que le permiten la captación del alimento. Entonces, si ustedes se imaginan cualquier animal, siempre en la parte anterior o cefálica tienen las estructuras nerviosas, sensoriales y las que les permiten captar el alimento. Eso se conoce como cefalización, ¿sí? Las células nerviosas están acumuladas en ganglios y esto le permite al animal investigar la zona antes de entrar con el cuerpo completo. Les permite, como digo yo siempre, inspeccionar la zona, investigar la zona antes de entrar con el resto del cuerpo. Por eso las estructuras sensoriales y nerviosas están en la parte anterior, porque primero entra la cabeza, analiza y después entra el resto del cuerpo. Entonces, esta cefalización también es una característica de los animales que tienen simetría bilateral. De cada una de las capas de estos animales triblásticos, ectodermo, mesodermo, endodermo, es que siempre hablando del embrión, ¿no? Siempre de estas capas, en el adulto, voy a encontrar que derivan ciertos tejidos o ciertas estructuras. Por ejemplo, del ectodermo, que es la capa más externa, va a derivar la piel y el sistema nervioso. Del mesodermo va a derivar la mayoría de el resto de las estructuras y el tejido conectivo. Y del endodermo, que es la parte más interna, va a derivar el sistema digestivo y el tejido muscular. Entonces, de cada una de estas capas del embrión van a derivar distintas estructuras o distintos tejidos a medida que ese embrión empiece a desarrollarse. Cuando vean desarrollo embrionario, lo van a ver cómo a partir de cada una de estas capas surgen las distintas estructuras y surgen los distintos tejidos. Ahora, ¿qué otra característica encontramos en los que tienen simetría bilateral? Una de las características que encontramos es lo que se llama segmentación o metamería. ¿Qué significa esto? Es la división del animal en segmentos repetidos. En algunos animales esto es evidente, por ejemplo en la lombriz de tierra. Uno ve una lombriz de tierra y ve los segmentitos ahí, todos uno al lado del otro. Esos segmentitos se llaman metámeros y el proceso se llama, o la división del cuerpo en segmentos, se llama metamería. Ahora, en ciertos animales, los segmentos se fusionan entre sí y forman regiones que se denominan tagmas. Por ejemplo, en los insectos es donde más se ve esto, donde yo distingo una región cefálica, una región del tórax y una región abdominal. Entonces, en los insectos no encuentro la segmentación, sino que encuentro lo que se llama tagmosis. Es decir, por ejemplo, estos segmentos se han unido y han formado la región cefálica. Estos otros se han unido y han formado la región. Entonces yo, en los insectos, puedo determinar regiones, como les dije ahí, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen, y de hecho esto sirve para clasificar a los insectos, porque los insectos, uno por ahí piensa que es lo mismo en todo el cuerpo, y la realidad es que hay estructuras como sus alas, sus patas, sus antenas, que salen de regiones distintas del animal.
Entonces, esto también es una manera, ustedes no ven la clasificación, pero esto también es una manera de clasificar a los animales, a los insectos puntualmente, ¿sí? Porque como les digo, por ejemplo, si ustedes ven ahí del tórax salen las patitas, también las alas, en la cabeza tienen las antenas, entonces esta división en segmentos es lo que se conoce como tagmas y es típica de los insectos, por ejemplo. Ustedes no ven la clase insecta, pero como para que tengan idea. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? Estas son como las características generales de los animales con simetría bilateral. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy claro lo que dijo al principio, o sea, en cómo se dividían. Todavía no está explicando las tres, está explicando una, la metasoma, creo que era. Dentro de Eumetazoa, Sí. la primera división que hacíamos era en simetría radial y simetría bilateral. Los con simetría radial los vimos ayer. Por ejemplo, era el caso de la medusa. Y hoy estamos concentrándonos en los otros animales, que son los que tienen simetría bilateral. Entonces estoy explicando todas las características de los animales con simetría bilateral. De ahí vamos a empezar a subdividir. Pero todos estos que yo te estoy explicando hoy son animales que tienen simetría bilateral. Entonces lo primero que hice fue explicar qué significaba que tuvieran simetría bilateral, y después expliqué algunas características, como la cefalización, como que tienen 3 capas en el embrión, esto de la segmentación o tagma. Bueno, he explicado como características generales de los animales que tienen simetría bilateral. Ahora vamos a empezar a subdividir dentro de los que tienen simetría bilateral. ¿Se entiende, Valen? Sí, lo que pasa es que ayer no pude estar presente en la clase y tampoco pude ver los videos, entonces por eso. Pero ya hoy día me voy a poner a ver la clase de ayer. Bueno, genial, porque dentro del subreino de Eumetazoa vos tenés 2 simetrías, radial y bilateral. Ayer vimos la radial, donde vimos las hidras, y hoy nos vamos a concentrar dentro de Eumetazoa en los que tienen simetría bilateral, que de hecho son los más abundantes, son los más evolucionados, y es donde estamos nosotros. Y además, donde ustedes ven la mayoría de los patógenos que nos pueden, o parásitos, que nos pueden afectar a nosotros. Entonces, dentro de estos animales con simetría bilateral, hacemos una nueva subdivisión, que es de acuerdo a la presencia o ausencia de una cavidad corporal. Esto que tienen acá es un animal con simetría radial. Tiene 2 capas en el embrión, ectodermo, endodermo, nada más. Y fíjense que ahí está el agujero de la cavidad digestiva. Ahora, que se llama en realidad en los animales que tienen simetría radial, cavidad gastrovascular. Estos pertenecen a los con simetría radial. Estos 3 son los que tienen simetría bilateral. Ahora los vamos a ver. Tengo dentro de los animales que tienen simetría bilateral una nueva subdivisión en 3, que son acelomados, pseudocelomados y celomados. Es la primera división que hago dentro de los que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa acelomado? Que no tienen celoma. Es decir, que no hay ninguna cavidad ni en el mesodermo, ni en el endodermo, sino que la única... Dime. ¿Eso en qué parte estaría? O sea, ¿Cómo qué parte estaría? del cuerpo o qué es. No, esto es el embrión. Esto todavía es un embrión desarrollándose. ¿Sí? El embrión tiene 3 capas y de cada capa de estas se van a desarrollar los distintos órganos, que es lo que les dije recién. Del ectodermo se va a desarrollar después la piel y el sistema nervioso, del endodermo se va a desarrollar el sistema digestivo, y así. Pero cuando vos clasificás a los animales, los clasificás por la presencia o no de esa cavidad. Entonces, en el acelomado, la única cavidad que hay es la digestiva, porque entre el ectodermo, mesodermo y endodermo no hay ninguna cavidad. No hay ningún hueco. Están las 3 capas unidas, adosadas. La única cavidad que hay es la digestiva.
Dentro de esto vamos a ver a los platelmintos nosotros. Después tenemos el segundo grupo, pseudocelomados. Ectodermo, mesodermo, y acá aparece la primer cavidad. Entre el mesodermo y el endodermo tengo un hueco que se llama pseudoceloma. Es una cavidad que se encuentra entre el mesodermo y el endodermo. Entonces, los pseudocelomados, donde vamos a ver a los nemátodos, tienen una cavidad entre el mesodermo y el endodermo, que es esta cavidad que ven acá. Además de tener la cavidad digestiva, tienen una cavidad que se llama pseudoceloma, que está entre el mesodermo y el endodermo. Hay un hueco, hay una cavidad. Y el tercer grupo, que es donde estamos nosotros, Profe, ¿para qué es esa cavidad? esa cavidad que tenemos acá es lo que hace que, la cavidad esta o la cavidad del mesodermo, la que está entre el mesodermo y el endodermo. La del pseudoceloma. Es una cavidad que permite que estos animales tengan esqueleto hidrostático. Ajá. Es una cavidad que después le va a dar al esqueleto del animal una determinada característica. Por eso acá, por ejemplo, tenemos nemátodos, que son gusanos. Ahora lo vamos a ver. Y en el celomado tengo ectodermo, mesodermo, y la cavidad está dentro del mesodermo. Y después viene el endodermo. Fíjense la diferencia entre estos dos. Acá la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo, y acá la cavidad está dentro del mesodermo. Esa cavidad está llena de líquido, y es lo que se llama el celoma verdadero. Por eso se les llama celomados. Si yo les pregunto a ustedes qué es un celoma, ustedes me tienen que decir, es una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Eso es un celoma. Entonces los animales que lo tienen se les llama celomados. Tengo ectodermo, el mesodermo con su cavidad, y después viene el endodermo. Entonces, dentro de los animales con simetría bilateral, voy a dividir en tres grupos: acelomado, pseudocelomado y celomados. Nosotros estamos dentro de los celomados. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar desde los acelomados, después vamos a ver los pseudocelomados, y después vamos a ver los celomados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay algo que no hayan entendido? Profe, ¿puede repetir lo que es el celoma? El celoma es una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Eso es un celoma. Entonces, Profe, acá perdón, Sí, o sea que las capas y bueno, las cavidades van a determinar después la estructura más o menos de los organismos, o cómo sería. exactamente, totalmente. Por eso estos tienen un esqueleto hidrostático y nosotros no. Es decir, como no tenemos la cavidad en el mismo lugar, entonces estos, que somos nosotros, obviamente no solo nosotros, acá están los aves, los reptiles, los anfibios, los moluscos, los anélidos, los artrópodos, todos estamos acá. Tenemos la cavidad dentro del mesodermo. Acá no, acá la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo. Entonces, a esto se le llama celoma verdadero, por eso a ellos se les llama celomado. Y obviamente, según donde se encuentre la cavidad, es la estructura corporal que después el animal va a tener. Porque recuerden que esto es un embrión, después esto se empieza a desarrollar. En cada una de las capas se van desarrollando otros órganos u otros tejidos. Bien, vamos a empezar entonces con los primeros, que son los acelomados. Estos no tienen ninguna cavidad salvo la digestiva. Es decir, tengo ectodermo, mesodermo, endodermo. Ustedes, dentro de los donde no estamos nosotros, solamente ven las especies que son parásitas o que pueden llegar a ser patógenas para el ser humano. La facultad solamente les pide eso. Entonces empezamos con los acelomados. Como les dije, las tres capas de tejido embrionario están adosadas, no hay cavidad, y
vamos a encontrar al filum de los platelmintos. Platelminto significa gusano chato, gusano plano. Es decir, no se lo imaginen como los gusanos de tierra o como los gusanos que uno normalmente ve. Si uno los mira de perfil, son chatos, estos gusanos. De ahí viene platelmintos. Este filum, que está dentro de los acelomados, que son los platelmintos, tienen una cavidad digestiva que tiene una sola abertura, que es la boca. Su circulación y su respiración la hacen por procesos de difusión. Tienen, obviamente, cefalización, tienen una cabeza rudimentaria que tiene órganos sensoriales, y su sistema nervioso es un sistema nervioso simple, que quiere decir, no van a encontrar un encéfalo, una médula, sino que el sistema nervioso de estos gusanos tiene ganglios en la posición anterior, que es la cabeza, y dos cordones longitudinales que recorren el cuerpo. Nada más. Eso es todo su sistema nervioso. Cuando hablamos de la excreción, excretan por una estructura que se llama protonefridios. A ver, esto ya lo van a terminar cuando veamos excretor, van a ver cómo son los distintos tipos de sistema excretor que existen. Obviamente el protonefridio es la estructura excretora más simple que existe, más primitiva que existe. Después viene el mesonefro y después viene el metanefro, que es el que tenemos nosotros. Pero el protonefridio es la estructura excretora más simple que hay. Si uno se lo pudiera imaginar, es un tubo central que tiene ramificaciones, y en esas ramificaciones encuentro células que se llaman flamígeras, que son células que tienen flagelos, entonces se mueven, se baten, se agitan, y al moverse generan una corriente que hace que el desecho que van a eliminar se vaya hacia afuera. Tienen un poro por donde van eliminando el desecho. Entonces, es una estructura sumamente simple. Repito, cuando vean renal, cuando vean excretor, van a terminar de ver bien la estructura de un protonefridio. Cuando nosotros hablamos de excreción, chicos, no hablamos de desechos digestivos. Hablamos de desechos principalmente nitrogenados, que vendrían a ser los desechos que nosotros eliminamos por orina. Entonces, la excreción en este caso se da por protonefridios. Gracias a estas células, que se llaman flamígeras porque se baten como una flama, como una llama, y estas células son las que generan la corriente para que el desecho vaya siendo eliminado. Pero como les digo, es una estructura sumamente primitiva de excreción. Dentro del filum platelmintos, que vimos dentro de los acelomados, voy a tener 4 clases. En realidad existen más de 20.000 especies distintas, pero nosotros existen 4 clases, de las cuales la realidad es que de las 4 ven 2. Las otras clases solo se las menciona, que son la clase turbelaria, monogenia, tremátoda y céstoda. La turbelaria y la monogenia ustedes no la ven. En la monogenia generalmente son parásitos de peces, en la turbelaria son especies de vida libre. Entonces, ustedes solamente ven la clase tremátoda y la clase céstoda, que son donde vamos a encontrar individuos que son parásitos para el ser humano. Entonces, repito, estamos dentro de los que no tienen celoma, que vemos el filum platelmintos, que son gusanos planos, ahora lo van a ver en la imagen, y vamos a ver clase tremátoda primero, clase céstoda después. Empezamos con la clase tremátoda. A los individuos que pertenecen a la clase tremátoda se les denomina duelas. Y una de las características que tienen es que son parásitos de animales, por eso nosotros los vemos, y además de ser parásitos, poseen algo que se llama ventosas en el extremo anterior. La boca, estos las tienen en la posición anterior. En esa boca tienen ventosas. Para que se den una idea, las ventosas son como sopapitas que le permiten al animal adherirse al huésped en donde están. Como son parásitos,
parasitan, entonces estas ventosas les permiten adherirse, por ejemplo, a una pared intestinal o a la estructura donde esos individuos estén. Entonces, la clase tremátoda, que es la de las duelas, tiene ventosas. ¿Y a quién vamos a ver? Dentro de los tremátodos vamos a ver dos ejemplos. El primero se llama fasciola hepática, y es la causante de la fasciolosis o fasciolasis. ¿Cómo puedo contraer yo fasciolosis o fasciolasis? Por consumir agua o plantas que tengan y que estén contaminadas con lo que llamamos metacercarias. Esa es la fasciola. ¿Sí? Obviamente es microscópica. ¿Qué es lo que ocurre con la fasciola? Lo que yo consumo es agua o plantas que contienen metacercarias. ¿Qué es la metacercaria? La larva enquistada y latente de la fasciola. En este caso, la fasciola tiene dos hospederos. Un hospedero que es definitivo, que podemos ser nosotros o cualquier animal herbívoro, y un hospedero intermediario, que es un caracol. Un caracol que vive en el agua. Un caracol del género Limnaea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo tener al tener fasciolasis? Hepatomegalia y un agrandamiento del hígado, fiebre, náusea, vómito, diarrea, dolor en el epigastrio. Estos síntomas de diarrea, vómito, náuseas, chicos, la realidad es que son muy comunes a muchas intoxicaciones. ¿Sí? También me puede dar mialgias, que son dolores musculares, atralgias, que son dolores articulares, urticarias. Pero, ¿cómo llega a mí? ¿Cuál es el ciclo? Ya les dije que yo tengo que consumir agua o alguna planta que esté contaminada con las metacercarias. ¿Qué plantas? Y obviamente plantas que se cultivan en agua. La principal planta que puede ser es el berro. No sé si alguno lo ha sentido nombrar alguna vez, que es una planta que se consume en ensalada. Sí, es como agrio. Exactamente, es como amargo. El berro es básicamente la principal planta que puede tener berro, pero ojo que no es la única, porque todas las plantas que se cultiven en agua, alfalfa, lechuga, lo que sea, pueden llevar las metacercarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este que tenemos acá es el ciclo de la fasciola. ¿En qué consiste el ciclo de la fasciola? Vamos a empezarlo por donde nosotros lo incorporamos. Yo incorporo la metacercaria. Tomé agua o me comí un berro que tenía la metacercaria. ¿Qué es una metacercaria? Es la larva dentro de un quiste. Obviamente no lo veo. ¿Sí? Lo ingiero. Cuando lo ingiero, se desenquista en mi duodeno, en mi intestino. ¿Y qué es lo que ocurre? El adulto, o mejor dicho, viajan hacia los conductos biliares, que son los conductos del hígado, y se transforman en adultos. Por eso se llama fasciola hepática, chicos, porque afecta el hígado. Me tapa los conductos biliares porque tengo alojado ahí al adulto. Entonces la persona empieza a manifestar fallas hepáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente lo tengo hasta que lo elimine, es decir, hasta que alguien se dé cuenta que lo tengo y yo lo elimine. Si no, el adulto permanece ahí en el conducto biliar. Nosotros, por las heces, eliminamos huevos sin madurar. ¿Sí? Se llaman huevos anembrionados. Esas heces pasan al agua y en el agua se desarrollan los huevos. Cuando un huevo eclosiona y se rompe, forma lo que se llaman las miracidias. La miracidia necesita urgentemente un hospedero. El hospedero que usa es el caracol que estábamos hablando, que es del género Limnaea. Ese caracol incorpora la miracidia. Todo esto, fíjense que pasa en el agua, la eclosión del huevo, la miracidia que viaja al caracol y el caracol vive en el agua.
Dentro del caracol, esa miracidia se transforma primero en un esporoquiste, como más alargada, el esporoquiste forma redias, y la redia forma las cercarias. Todo dentro del caracol. La cercaria es la larva verdadera. Entonces, ¿qué hace esa larva? El caracol las elimina, la larvita se mueve por el agua y yo consumo la larva enquistada en una planta acuática. Se mete y se enquista. Y así es como yo le incorporo a mí. Lo mismo le pasa a un animal herbívoro. Una vaca o una cabra, cualquier animal herbívoro. Esto es el ciclo de la función. Profe, Dime tú. ¿qué pasa si ese animal, vaca o lo que sea, se come esto y después nosotros consumimos esa carne del animal? Si está bien cocido no pasa nada. Ah, ok. ¿Sí? Es decir, de hecho, si uno cocinara la planta, no pasaría nada, porque matas la larva. El problema es que el berro, la lechuga, no se consumen cocidos, se consumen crudos. Entonces, si uno los consumiera cocidos, tampoco pasaría nada, porque con el calor eliminas la larva, la metacercaria. Entonces, este es el ciclo de la fasciola hepática, causante de la fasciolasis. Se llama hepática porque justamente el adulto vive en los conductos biliares, los tapa y me produce afecciones en el hígado. La persona empieza, por ejemplo, a manifestar hepatomegalia, que es un agrandamiento en el hígado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda con la fasciola? Muchas veces, por ejemplo, acá en Mendoza, en la zona de la Valle, los berros se cultivan a la orilla de la acequia, porque de paso se van regando, diríamos. Entonces, por eso es que es tan común encontrarlo, por ejemplo, en el berro. Pero no es la única planta que puede tenerla. Es como la más importante, pero también se puede dar en la lechuga, también se puede dar en la albahaca. Bien, segundo ejemplo dentro de la clase tremátodas. Esquistosoma manzoni. Produce lo que se llama la esquistosomiasis. En este caso, la larva penetra la piel, literal, penetra la piel. En este caso, el hospedero intermedio es otro caracol que se llama Bionfalaria, es del género Bionfalaria, y el hospedero definitivo somos nosotros. Esquistosoma se caracteriza porque me da dolores, hemorragias, anemia y disentería. Estuvimos hablando de la disentería cuando vimos ayer protista. ¿Por qué pasa esto? Porque bloquea los vasos sanguíneos en el hígado y en el vaso, y los huevos, o sea, el bloqueo se da de vasos sanguíneos en el hígado y en el vaso por los huevos que producen esquistosoma, y desgarra los tejidos porque tiene espinas afiladas. Entonces, al desgarrarme los tejidos, me produce una ruptura de tejidos, me produce una hemorragia, me produce una anemia y obviamente me produce la disentería. ¿Cómo es el ciclo de esquistosoma? Obviamente me penetra la piel. Entonces, fíjense, acá está esquistosoma, es más feo, hay otros peores igual. Esquistosoma, ¿cómo es el ciclo? Supongamos que empezamos por nosotros. El caracol, que es el género Bionfalaria, libera las cercarias en el agua y esas cercarias penetran la piel. Una vez que la cercaria penetra la piel, ¿qué es lo que ocurre? La cercaria pierde la cola, porque la cercaria tenía cola, y se transforma en algo que se llama esquistosómula. Esta esquistosómula pasa a la sangre y migra al hígado. En el hígado nuestro madura. ¿Y qué pasa? El adulto, hembra y macho, se reproducen ahí, viajan, dependiendo de la especie, hacia el intestino o hacia la vejiga, porque hay algunas especies que viajan hacia el recto y otras que viajan a la vejiga,
Y entonces empiezan a producir huevos. Se reproducen entre sí y ponen huevos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo los elimino a esos huevos por la orina, por la materia fecal, dependiendo de la especie. Por ejemplo, Manzoni va a las heces, o sea que lo voy a eliminar por la materia fecal. Esos huevos llegan al agua. En el agua eclosionan, liberan miracidios, y esos miracidios son los que penetran otra vez en el caracol, puntualmente del género Bionfalaria, que también vive en el agua. Penetran en el caracol, ¿y qué es lo que ocurre? Dentro del caracol se forman esporoquistes, y finalmente libera el caracol cercarias, que son las larvas. Entonces las cercarias se mueven en el agua, porque tienen cola, y otra vez tuki pueden penetrar en otro humano. Entonces este es el ciclo que hacen dentro nuestro, y este es el ciclo que hacen dentro, primero en el agua, y después dentro del caracol. Por eso decimos que el caracol es un huésped intermediario, y nosotros somos un huésped definitivo. Esto es Schistosoma manzoni, causante de la esquistosomiasis. También pertenece a los platelmintos, a la clase tremátoda, junto con la fasciola hepática. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vamos ahora con la otra clase, la clase Cestodes. La clase Cestodes también pertenece a los platelmintos, y en este caso no se llaman duelas, sino que se llaman tenias. También son parásitos nuestros, pero este no solamente tiene ventosas, sino que también tiene ganchos en su extremo anterior. Le sirve para lo mismo, para adherirse mejor a la superficie. Los ganchos, imagínenselo como uñitas de gato, filosas, así son. En este caso, las tenias tienen el cuerpo separado en proglótides. Los proglótides son como segmentos que van formando el cuerpo de la tenia. Pueden tener hasta 2000, chicos. Una tenia puede medir hasta 10 metros. No tienen sistema digestivo, y para colmo son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos, femenino y masculino, dentro del mismo animal. Entonces, dentro de la clase Cestoda, obviamente se producen las teniasis, que es por el contagio con carne que está mal cocida, consumir carne mal cocida. También puede producir cisticercosis. La cisticercosis se da por la tenia del cerdo, que es la tenia solium, donde se albergan las larvas de la tenia en el encéfalo, en los ojos, ahí se los muestro. Se puede almacenar, albergar en tejidos subcutáneos, en el cerebro o en los ojos. Dentro de las tenias hay muchas. Tengo la tenia saginata, que es la tenia de la vaca, donde el huésped intermediario es la vaca y el definitivo el hombre. La del cerdo, que es la solium, donde el huésped intermediario es el cerdo y el definitivo el hombre. O la pisiformis, que es la del perro, donde el intermediario es un pez y el definitivo es el perro. Ahora, les voy a pedir que miren una imagen que se encuentra en la página 10 del cuadernillo, donde tienen la imagen de una tenia. ¿La están viendo? Sí, profe, Bueno. y después esto cómo, o sea, cómo lo sacan del cuerpo. Ahora lo vamos a ver. La tenia, Profe, Eso- la lombriz solitaria no era una tenia también. claro, es la tenia saginata, es la lombriz solitaria. Es la tenia de la vaca. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros somos el huésped definitivo y la vaca el intermediario. La tenia, si ustedes se fijan, tiene segmentitos que se llaman proglótides. Esos segmentitos que ustedes ven son proglótides. A medida que el animal va creciendo, va incorporando proglótides. Entonces, lo que ven arriba, que dice cabeza, a donde ustedes, no sé si ven que tiene ventosas, ahora lo vamos a ver mejor, y puede tener ganchos, eso se llama escólex. Ahora lo vamos a ver. Después viene el cuello, y después viene todo el cuerpo de la tenia. Fíjense que dice proglótides inmaduros,
y después dice proglótide maduro. En el proglótide inmaduro, los sexos, los órganos sexuales todavía no están desarrollados. En los proglótides maduros, que son los que tienen a continuación, yo ya tengo los sexos desarrollados. Miren un proglótide en un zoom, que les muestran ahí en la imagen. Tiene un útero, tiene un poro genital y un poro vaginal, tiene un conducto de esperma, es decir, en el mismo proglótide tengo sexo femenino y sexo masculino. Por eso decimos que son hermafroditas. Entonces, cada uno de estos proglótides, que son esos segmentitos, contiene ambos sexos. ¿Cuál es la diferencia entre la tenia de la vaca y la tenia del cerdo? Bueno, hay varias diferencias, acá se las comparamos. Por ejemplo, la tenia de la vaca, que es la tenia saginata, no tiene ventosas, tiene 4 ventosas, pero no tiene ganchos. Y acá fíjense que les dice rostelo. Rostelo es esa parte que tienen acá, que es como una protuberancia, a donde puedo encontrar los ganchos. Fíjense que la tenia del cerdo tiene las ventosas y también tiene acá los ganchos. La tenia de la vaca, en el escólex, que es la parte anterior, es la parte cefálica, es esto de la tenia, donde encuentro para adherirse y la parte donde se alimentan. En este caso tiene ventosas, pero no tiene ni rostelo ni ganchos. Los proglótides, que son los segmentitos, grávidos significa que tienen huevos, acá tienen más de 12 ramas uterinas adentro y acá tienen menos de 12 ramas. También varían en su tamaño, generalmente la tenia de la vaca, y ahí está un poco lo que me decían, que es la famosa tenia lombriz solitaria, tiene más tamaño, puede medir hasta 10 metros y puede tener hasta 2000 proglótides, mientras que la del cerdo puede medir hasta 5 y tiene hasta como máximo 1000 proglótides. Entonces la de la vaca es mucho más larga. Y los proglótides de la tenia generalmente se eliminan por el ano y salen en forma espontánea, y ahí me preguntaban cómo los eliminaba. Generalmente se eliminan por el ano en forma espontánea y salen moviéndose, o sea, es inmundo. En cambio los del cerdo, no suelen salir con frecuencia y los tengo que eliminar. Miren, acá les muestro las tenias, fíjense acá las he eliminado. ¿Ven que son planos? ¿Ven que son chatos? Eso es porque es un platel minto, es un gusano plano, no es el típico gusano cilíndrico que conocemos. Acá vemos la tenia en un intestino, miren. Y acá vemos la tenia dentro de la luz intestinal. Profe, ¿Sí? ¿es verdad que si se junta la tenia, o sea, que si se junta la cabeza con la cola, nos podemos morir o no? No, es mentira, nos morimos porque el parásito va absorbiendo nuestros nutrientes, es decir, todo lo que comemos lo absorbe, entonces uno empieza a manifestar anemia, déficits nutricionales, pérdida de peso inexplicable, entonces como empieza a consumir todos sus nutrientes, empiezas a tener déficits nutricionales en general, y eso es lo que hace que la persona se enferme y pueda morir. Es un parásito, se alimenta de lo que nosotros comemos. Eso es lo que te puede llegar a causar la muerte, pero generalmente uno la elimina antes a la tenia, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el ciclo de las tenias? Miren, obviamente... Pero, y una vez que sale del cuerpo, ¿se muere? Sí, porque es un parásito, vive a expensas nuestras. Sí. En el caso de la tenia, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ingerimos los cisticercos cuando ingerimos carne cruda o poco cocida con un animal que está infectado. Es decir, el animal tiene los cisticercos en el músculo y nosotros cuando consumimos carne, consumimos el músculo del animal. Entonces, el escólex, que es la parte cefálica de la tenia, se adhiere a la pared del intestino y empieza a crecer como loca. Empieza a agregar cada vez más proglótides. Los huevos, que son los proglótides grávidos, los huevos, los elimino con las heces en la materia fecal. Esos huevos pueden ser ingeridos otra vez por el cerdo o por un humano, y la larva atraviesa la pared intestinal y otra vez llega a los músculos y se enquista. Entonces yo cuando consumo vaca o consumo cerdo, los puedo incorporar. La cisticercosis, que se genera por la tenia solium,
los cisticercos almacenar en los músculos, en el cerebro o en los ojos. Si ustedes buscan en el internet neurocisticercosis, son los cisticercos acumulados en el cerebro. Entonces se ven claramente ahí acumulados. Y si los buscan en los ojos, van a ver que tienen como los ojos hinchados. Entonces, ¿cómo lo contraigo? Por consumir carne de cerdo o vaca mal cocida. Si yo cocino correctamente, esto se elimina y no pasa nada. ¿Alguna duda? Entonces, o sea, si cualquier cosa que yo coma y vaya a estar cruda, me lo voy a contagiar. Que tenga la carne o que estén quitados. Si no tiene la tenia, no. Si no tiene el cisticerco, no. Y obviamente carne de cerdo o carne de vaca. Ese yo te lo puedes contagiar por un pedazo de carne o por un embutido que uno come donde la carne no está cocida. Hay embutidos que no se usan con carne cocida, no se preparan, no se elaboran con carne cocida. Y el pescado no tiene ningún Tiene otros parásito. parásitos, pero ustedes no los ven. Sí, tengo parásitos también por pescado. Sí, pero esto se elimina cocinando bien las cosas, chicos. Es tan simple como eso. ¿Sí? Bien. Vamos con el segundo grupo. Profe, Dime. ¿y no hay medicamentos o algo así que ayuda a eliminar a los parásitos del cuerpo más rápido? Antiparasitarios, sí, se dan antiparasitarios para eliminarlos. Sí, existen antiparasitarios como los que les damos a los perros, también existen para los humanos. O sea que ayudan a eliminar el parásito. Vamos con buenísimo. Y esto antiparásito, o sea, si se le da un antiparásito, ¿qué le produce a la persona o al parásito? O sea, directamente lo mata. al parásito o ayuda o lo mata o ayuda a que se desprenda de donde está adherido y que se elimine. Depende del antiparasitario. Gracias. De nada. Vamos con los segundos, los pseudocelomados. En este caso, la cavidad estaba entre el mesodermo y el endodermo. Esto hace que tengan, como les dije antes, un esqueleto hidrostático. Estos tienen un sistema digestivo con boca y ano. El otro, acuérdense que solo tenía un solo orificio. Y también carecen de sistema circulatorio. Dentro de este grupo de los pseudocelomados, vamos a ver a los nemátodos, que son gusanos redondos. ¿Sí? No es el gusano chato del platelminto, sino es el gusano redondo. Nosotros vamos a ver los parásitos, alrededor de su boca tienen 3 a 6 labios y tienen receptores sensoriales. Es un gusano cilíndrico que no está segmentado, no tiene segmentos. Y una de las características que tiene es que como no tiene músculos circulares, se mueve como si fuera un látigo en agua. Y pueden medir desde 1 milímetro hasta 1 metro. Tienen una cutícula por fuera que los protege, y esa cutícula la van mudando, la van cambiando. Y como les dije, tienen 2 orificios, boca y ano. No tienen sistema excretor tampoco, pero para eliminar su desecho, sobre todo de amoníaco, lo pueden eliminar por el cuerpo, directamente por la pared, por el ano, o algunas tienen una célula que se llama célula renoidea o renete, que es una célula que conduce el desecho hacia el pseudoceloma y después por un poro lo elimina. Su sistema nervioso tiene ganglios y cordones nerviosos que son dorsales y ventrales. Y en este caso no son hermafroditas, no tienen los 2 sexos como vimos con los otros. Tienen una hembra y un macho, tienen sexos separados. Y son los más comunes, chicos, que causan parasitosis intestinales. Acá vamos a ver varios ejemplos de parasitosis, son horribles, algunos son más grandes, otros son más chicos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Este es el más común en los niños, el Enterobius vermicularis, antes se llamaba oxiuro, y es el principal que causa parásitos en los niños. ¿Sí? Pertenece a este grupo de los nemátodos. Acá fíjense que vemos el oxiuro o los oxiuros en el ano, porque obviamente los vamos eliminando por la materia fecal. De hecho, se hacen análisis en niños donde se le analiza la materia fecal o donde se les toma muestra de la zona anal para ver el caso de que haya parásitos. Hay otros, como el Trichuris trichuri, que es el famoso tricuro, que es otro que es parásito, Ancylostoma duodenale, que también se llama anquilostoma, Ascaris lumbricoide, que es la lombriz intestinal,
Fíjense que la hembra generalmente es más grande que el macho, pero tienen sexos separados. Tengo hembras y tengo machos. Y la triquinela spiralis, que es el causante de la triquinosis. Justamente, hoy día estaba viendo en el noticiero, no sé si alguno lo vio, que hay una familia contagiada con triquinosis, que hay como 20 individuos de la misma familia que tienen triquinosis. ¿Qué pasa con la triquinosis? ¿Cómo incorporo? Esta es microscópica, esta no la van a ver, ¿sí? La triquinosis, ¿cómo la incorporo? Por consumir carne de cerdo que está cruda o que directamente está mal cocida. Entonces, ¿qué es esto? Esto pasa de la siguiente manera. Miren, acá tienen la triquina enquistada en un músculo. Miren la triquina y miren el músculo. ¿Cómo lo incorporo yo? Obviamente consumo un cerdo o algún producto derivado del cerdo que tiene en algún músculo, que es lo que yo me como, la larva enquistada. Incorporo esa larva y al incorporar la larva, lo que ocurre es que esa larva en el intestino se libera porque estaba enquistada y los adultos empiezan a vivir en mi intestino. Yo, por el intestino, sigo liberando larvas por las heces. Otra vez la larva se enquista en otro músculo estriado, o, ¿qué es lo que ocurre? Esto también puede pasar esto pasa sobre todo, ¿saben qué? En cerdos que son criados en chiqueros y no que comen alimentos. Entonces el cerdo está en contacto con la rata, ¿y qué pasa? Pasa lo mismo. El cerdo puede consumir, como consume basura en los chiqueros, o come ratas, lo que ocurre es que pasa esto que vemos acá, el cerdo se vuelve a comer la larva enquistada, o se come una rata que tiene la larva enquistada, y así el ciclo continúa. El cerdo, si se cría con un alimento que viene en alimentos para cerdo, no se puede contagiar con triquinosis. Se enquista la larva en músculos muy particulares del cerdo. Entonces, las personas, cuando la carne no es una faena clandestina, sino que es carne que está autorizada, se hace un análisis de determinados músculos y se comprueba que no tiene triquinosis. Entonces, no es solamente por comer la carne, sino que si hay un embutido donde la carne no está cocida y viene con cerdo, también lo puedo contraer. ¿Qué hace en mí? En la triquinosis produce, primero, al principio son diarrea, vómito, fiebre, estas cosas así normales, pero también se puede enquistar en nuestros músculos en una fase más grave. Y se puede enquistar en el corazón, se puede enquistar en el diafragma, en los músculos respiratorios o en los músculos que nosotros tenemos estriados. Entonces produce dolores musculares terribles, dicen la triquinosis. Más allá de que puede producir afecciones cardíacas o afecciones en la respiración. Así como se enquista en el cerdo, en una fase grave, en nosotros también se puede enquistar. Entonces, ¿cómo lo contraigo? Por consumir carne de cerdo cruda o mal cocida. Que obviamente ese cerdo tiene que tener en sus músculos que yo me como la triquina enquistada. Entonces, la triquinosis también forma parte de los nemátodos, que son pseudocelomados. ¿Alguna duda? No van a querer comer más nada. ¿Alguna duda de esto? No, ¿No? ¿Se ha entendido bien? sí, o si no puede ser, o sea, cuando el chorizo, o sea, también está, Mal que cocido. es un embutido, digo. Exacto. Si lo cocinas mal, pasaría lo mismo. Hay otros embutidos también, por ejemplo, los Sí. salames pueden tenerlo porque no se cocinan. Entonces, todo lo que tenga carne cruda o mal cocida de cerdo, puede ser. Repito, esto se da sobre todo, chicos, Claro, cuando acá, a donde yo vivo acá en Tupungato, había un señor que tenía un criadero de chanchos y hacían así chorizo, y el señor se terminó contagiando de triquinosis. obvio, exactamente, ¿sí? Totalmente. Hay muchas familias que tienen como tradición lo que se llama el carneo, donde se carnea a los cerdos en familia y después se hacen embutidos, y claramente, chicos, primero que no hay un control de cenaza del cerdo, y muchas veces a esos cerdos se los alimenta con basura. Entonces, ahí es donde está el riesgo. Si el cerdo está bien criado, bien alimentado y no con basura, tengo poca probabilidad de que eso pase.
pero hay muchas familias que tienen la tradición del carneo y de hacer embutidos. Es muy peligroso, chicos, es muy peligroso, porque nosotros no tenemos los medios para hacer los controles de la carne del cerdo. SENASA, que es quien controla la carne que nosotros, la gente come, hace controles, analiza músculos específicos del cerdo, y de esa manera garantizamos que la carne que yo compro en lugares seguros no tenga triquinosis. Lo mismo que si yo compro los embutidos en un lugar que es una fábrica seria y no que son clandestinos. Hay muchos lugares de faena clandestina y hay muchos lugares donde se hacen embutidos en forma clandestina. Y es un riesgo. La verdad es que es un riesgo, porque muchas veces los primeros es asintomática la triquinosis y después aparece cuando yo ya tengo enquistado en los músculos. Entonces al principio yo quizá no tuve ningún síntoma y después con el tiempo me aparece la larva enquistada en algún músculo que, si se enquista en el corazón, se enquista en los pulmones, en los músculos respiratorios, es heavy. Porque yo no sé dónde se va a enquistar. Entonces, bueno, cocinando la carne correctamente, consumiendo carne bien cocida y embutidos en lugares seguros, no hay ningún problema. ¿Ha quedado alguna duda? Profe, y No, si y alguien profe, tuviese- el pollo. También hay algunos, pero no tanto. No hay tenias. De las que hemos visto, no. Ninguna pasa en el pollo. O sea, ninguna se enquista en el cabeza. ¿Y Gracias. otra cosa? Ah, Si alguien tuviese triquinosis, ¿no? Siempre va a tener síntomas o puede ser que lo elimine y que nunca sepa. lo que generalmente pasa es que es asintomática, sobre todo la primer parte. Puede que directamente lo elimines y no te enteres, pero puede que se enquiste también y que te aparezca el síntoma más tarde, que vos hayas comido, no sé, al cerdo o algún embutido hace tiempo y después empieces a manifestar los síntomas de la larva enquistada. Dicen que, como les digo, los dolores que produce son fuertísimos musculares, porque como está la larva enquistada en el músculo, dice que produce dolores muy fuertes. Y tarda bastante, cuando uno empieza a tratarse, tarda bastante en irse. Y obviamente, si me afecta el corazón, es más riesgoso que si se enquista en algún músculo estriado. Bien. Profe, Dime. ¿solo se da en la carne de chancho? O sea, de cerdo. Triquinosis sí. Hay otros Ah, parásitos, como te dije, la tenia, que no, pero la triquinosis sí. La triquinosis se da en el chancho. claro, por eso le preguntaba, porque como dijo lo de Senasa y qué sé yo, nosotros antes teníamos un criadero de conejos y chanchos y qué sé yo. Entonces, y mi papá tenía un restaurante, entonces vivían carneando y no sé, nunca pasó nada, pero porque venían a hacer los controles y todo, pero por eso le preguntaba. Bueno, por eso, porque SENASA iba a hacer controles. SENASA controla todo lo que es de origen animal. Todos los alimentos de origen animal son controlados por SENASA. Carne de conejo, de pollo, de carne de cerdo, los lácteos, todo lo que sea de origen animal lo controla SENASA. Si hay control de SENASA, no pasa nada, porque están controlados y ellos saben, los inspectores de SENASA, por ejemplo, en un cerdo, qué músculos se deben revisar para garantizar que no tenga triquinosis. Nosotros, si lo hacemos en nuestra casa, bueno, la mayoría de las personas no tienen idea, aparte a simple vista no se ven. Entonces, bueno, lo importante es que sea en lugares seguros y sobre todo que se cocine bien la carne. Eso es fundamental. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá por hoy. Que tengan un hermoso fin de semana. Recuerden que la semana que viene rinden el día jueves, así que los que estén presencial, el resto va a rendir en forma virtual. El día lunes terminamos con Reino Animal. Que tengan un hermoso fin de semana y que descansen. Profe, Dime. ¿cuándo empiezan las vacaciones o el receso? Solamente es la semana del 19 al 23 de julio. Esa semana tienen de vacaciones. Del 19 al 23. Ah, bueno, gracias. De nada. Chau, chicos, que tengan un hermoso fin de que descansen. Hasta el lunes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, chao. Nos vemos. Chau, chau.